Para continuar con el desarrollo que veníamos siguiendo, vamos a estudiar el cortocircuito bifásico por el método de las componentes simétricas. Para el cortocircuito bifásico lo que hacemos es que la fase B y la fase C van a estar unidas y a su vez, para nuestro estudio, no es importante considerar si es que el centro de estrella del generador está relacionado, está conectado a Tierra o no, debido a que esta falla es aislada de Tierra. Si eventualmente nosotros sacamos un grupo de conclusiones pensando en que este centro de estrella del generador está desconectado de Tierra, ese grupo de conclusiones no va a cambiar si es que esta conexión se hiciera. O sea, el resultado va a ser el mismo. Vamos a tener unas igualdades. Mira, es que la corriente de la fase A va a ser despreciable frente a las corrientes de falla. ¿Cuáles van a ser las corrientes de falla? Las corrientes de falla van a ser las corrientes de la fase B y de la fase C. Por otro lado, la corriente de la fase B va a tener signo cambiado respecto a la corriente de la fase C. ¿Por qué? Porque nosotros vamos a pensar que tanto la corriente de la fase B como la corriente de la fase C son concurrentes a la falla. Pero esto es contrario a lo que pasa de acuerdo a las leyes de Kirchhoff. O sea, de acuerdo a las leyes de Kirchhoff, las corrientes que entran en el nodo tienen que ser igual a las corrientes que salen del nodo. Entonces, no podríamos tener corrientes que entren al nodo porque no habría por dónde sacar esas corrientes debido a que no hay conexiones hacia otro punto. Entonces, necesariamente, para poder decir que ambas corrientes son concurrentes, tenemos que cambiarle el sentido a una de las dos. Eso lo hacemos cambiando el signo. La otra igual que vamos a tener es que, debido justamente al cortocircuito, estamos estableciendo un camino de baja impedancia entre la fase B y la fase C. Por ello, vamos a decir que las dos tensiones tienen el mismo valor. Manteniendo ayuda a memoria al costado, vamos a plantear las ecuaciones de corriente para el circuito que tenemos. Sabemos que la corriente de la fase A va a ser la suma de sus secuencias. Esto sería la corriente de fase A de secuencia homopolar, más la corriente de secuencia positiva de la fase A, más la corriente de secuencia negativa de la fase A. De la misma forma, podemos escribir la fase B en función de la fase A. Esto sería, la corriente de la fase B es igual a la suma de la corriente homopolar de la fase A más el operador A cuadrado por la corriente de secuencia positiva de la fase A más el operador A por la corriente de secuencia negativa de la fase A. Y a su vez la corriente de la fase C va a ser igual a la homopolar de la fase A más A por la corriente de secuencia positiva de la fase A más el operador A cuadrado por la corriente de secuencia negativa de la fase A. Recordando entonces que la corriente de la fase B es igual y opuesta a la corriente de la fase C y que la corriente de la fase A es igual a 0, entonces podemos operar con las expresiones que tenemos a la vista. Sumando la corriente de la fase A más la corriente de la fase B más la corriente de la fase C, vamos a obtener que esa suma de corrientes es igual a 0, justamente por lo mencionado. Si la corriente de la fase A es nula, y además la corriente de la fase B es igual y opuesta a la corriente de la fase C, esto tiene que ser igual a 0. Pero, a su vez, si operamos esa suma de corrientes, nosotros tendríamos la corriente de la fase A más la corriente de la fase B más la corriente de la fase C van a ser igual a 3 veces la corriente homopolar más 1 más A cuadrado más A por la corriente de la fase A de secuencia positiva más 1 más A cuadrado por la corriente de la fase A de secuencia negativa. Con lo cual, las sumas que están multiplicadas por 1 más A cuadrado más A, esto se hace 0 porque esa suma de versores es justamente 0 como habíamos visto en las primeras de las exposiciones. Y a su vez 1 más A cuadrado también se hace 0. Entonces, 3 veces la corriente homopolar es igual a la suma de estas tres corrientes de fase A, B y C. Entonces, como la suma es 0, la homopolar es 0. Luego tenemos
la suma de la corriente de la fase A más el operador A por la corriente de la fase B más el operador A cuadrado por la corriente de la fase C es igual a 3 veces la corriente de secuencia opositiva de la fase A. Esto está fundamentado en que si multiplicábamos por el operador A las corrientes de la fase B a un lado y al otro de la igualdad, y por el operador A cuadrado las corrientes de la fase C a un lado y al otro de la igualdad, los únicos bandos que quedaban distintos de cero iban a ser los correspondientes, en este caso, a las sumas de las corrientes de secuencia positiva. ¿Por qué? Porque al multiplicar por A, esto me quedaba A al cubo, que esto sería igual a 1, y al multiplicar por A cuadrado la corriente de la fase C, esto me queda A al cubo, que también es 1. Entonces sería 1 más 1 más 1, me queda 3 veces la corriente de secuencia positiva de la fase A. Para encontrar la corriente de secuencia activa, operaba de la misma forma, solamente que ahora permutaba los factores A. Multiplico la corriente de la fase B por el factor A cuadrado y multiplico la corriente de fase C por el factor A. De esta manera, lo que se obtiene es que en el último de los casos vamos a tener el producto de A cuadrado por la corriente de la fase B va a ser hacia atrás, nos vamos a A al cubo por la corriente de secuencia negativa de la fase A, y si multiplico el operador A por la corriente de la fase C, en el último sumando voy a tener A al cubo por la corriente de secuencia negativa. Entonces, la corriente de secuencia negativa sumada va a quedar 1 por la corriente de secuencia negativa de la fase A, más 1 por la corriente de secuencia negativa de la fase A, más 1 por la corriente de secuencia negativa de la fase A. Esto suma 3 veces la corriente de secuencia negativa de la fase A. Nosotros tenemos entonces que establecer la suma de los vectores. ¿Qué suma estamos estableciendo? Estamos estableciendo la suma de la corriente de la fase A más el operador A por la corriente de la fase B más el operador A cuadrado por la corriente de la fase C. Lo dijimos que iba a ser igual a 3 veces la corriente de secuencia positiva de la fase A. Ahora, acá tenemos la corriente de la fase B. Igual y opuesta es la corriente de la fase C, o sea, lo que tenemos acá es menos B, apuntando justamente 180 grados hacia el otro lado. Bien, quiere decir que la corriente de la fase B por el operador A sería la corriente de la fase B adelantada, en este sentido, en 180 grados. Quiere decir que desde acá me vengo a esta posición. Y la corriente de la fase C multiplicado por el operador A cuadrado sería la corriente de la fase C adelantada 240 grados. Entonces esto tendría que moverse 120, sería por aquí abajo, y después 120 grados más sería por acá. Entonces esto que tengo acá es el operador A cuadrado por la corriente de fase C o menos el operador A cuadrado por la corriente de fase. Ahora, ¿qué pasa? Nosotros hemos dado desde la corriente de la fase C una vuelta de 240 grados hacia acá. Lo que quiere decir que esto estaba a 180 grados de la fase B, 240 menos 180 me da 60 grados. Desde acá hasta acá tengo un ángulo de 60 grados. Por tanto, este ángulo es de 30 grados. Lo que quiere decir es que la proyección del vector suma va a ser la proyección de este vector más este vector colocado en el final del primero. Y esto va a ser igual a 2 veces la proyección de esta perpendicular. Bien, sería esta proyección y esta proyección. Ahora, ¿cuánto vale esta proyección? Si esto vale 30 grados, sería el módulo de la corriente de la fase B por el coseno de 30, siendo el coseno de 30 raíz de 3 dividido 2. Entonces sería la corriente de la fase B multiplicado por raíz de 3 dividido 2.
Pero si es que lo sumo con otro módulo igual, entonces me va a quedar raíz de 3 dividido 2 por la corriente de la fase B por 2, porque estoy sumando dos vectores que tienen el mismo módulo y la misma recta de acción. Entonces, ¿qué voy a tener? Sé de que la corriente A más la corriente B multiplicada por el operador A más la corriente C multiplicada por el operador A cuadrado es 3 veces la corriente de secuencia positiva. Luego, la corriente A valía 0. Entonces, tendría que la corriente B multiplicado por el operador A menos la corriente B multiplicado por el operador A cuadrado. Acá lo que se hizo fue cambiar la corriente C por la corriente B, pero cambiando el signo. Esto va a ser 3 veces la corriente de secuencia positiva. Luego, 3 veces la secuencia activa de corriente va a ser igual a lo que decíamos recién. 2 por la raíz de 3 dividido 2, esto sería el coseno de 30, multiplicado por el módulo de la corriente B. Entonces, la corriente B va a ser igual a raíz de 3 veces el valor de la secuencia positiva de corrientes. Ahora bien, vamos a detenernos un poquitito en este análisis y vamos a hacer las siguientes apreciaciones. Hablando ahora, modularmente sabemos que la corriente de la fase B va a ser raíz de 3 veces por la corriente de secuencia positiva. Pero si los tratáramos como vectores, sé de que la corriente de secuencia positiva multiplicado por raíz de 3, o sea, este vector, está adelantado 90 grados respecto a la corriente de la fase B. Entonces, en rigor, esto sería que la corriente de secuencia positiva es J por 1 sobre raíz de 3 por la corriente de fase B. Bien, o sea, la corriente de secuencia positiva, si yo quiero determinar su valor, debe pasar dividiendo el módulo de la corriente de la fase B por raíz de 3. Pero a su vez, tendría que multiplicar por J a ese valor para adelantarlo 90 grados. Veamos qué pasa ahora con la otra suma que teníamos que resolver. La siguiente suma era la corriente de la fase A más A cuadrado por la corriente de la fase B más A, el valor A, por la corriente de la fase C. Y esto habíamos dicho que era 3 veces la corriente de secuencia negativa. Ahora bien, si yo tengo que resolver esta suma, lo que estoy haciendo es a la corriente de la fase B llevarla a 240 grados en adelanto. Entonces, en el sentido de las agujas del reloj, me voy desde la fase B hacia 240 grados adelante. Acá tendría el operador A cuadrado por la corriente de la fase B. Luego, tengo que hacer el operador A por la corriente de la C. Pero la corriente de la fase C es igual a la corriente de la fase B opuesta, o sea, un signo negativo. Bien, entonces, menos la corriente de la fase B por el operador A sería este vector que tenemos acá. Nuevamente, la suma va a ser la composición de ambos vectores. Este vector va a su inicio hacia el final del vector anterior y el punto final quedaría por aquí. El vector suma es este que tenemos acá y nuevamente, si es que calculamos, yo estoy llevando la corriente de la fase B 240 grados en adelanto, hasta acá tengo 180, quiere decir que el ángulo que está formado entre esa horizontal y este punto son 60 grados, lo que quiere decir que entre esta recta y esta recta tengo 30 grados. Por tanto, lo que tengo acá, si es que yo aportara esta recta hasta acá, lo que tengo ahí es la proyección de esta recta en un ángulo de 30 grados. Aplicando coseno, tendría el módulo de la corriente de la fase B por el coseno de 30. Esto nuevamente vuelve a ser la raíz de 3 dividido 2 por el módulo de la fase B. Pero este vectorcito lo tengo repetido dos veces. Esa proyección de ese vector la tengo repetida dos veces porque también tengo que sumar este mismo vector, que es el mismo módulo y el mismo ángulo. Con lo cual,
esto me quedaría raíz de 3 veces dividido 2 multiplicado por 2 por el módulo de la corriente de la fase B. Lo próximo que vemos es que, como la corriente de la fase A era despreciable, ya ponemos el 0 en este sumando. Esto quedaría el operador A cuadrado por la corriente de la fase B, el operador A por la corriente de la fase C, sigue siendo igual 3 veces la corriente de secuencia negativa. Luego lo escribimos en función de la corriente de la fase B, entonces esto queda el operador A cuadrado por la corriente de la fase B, menos el operador A por la corriente de la fase B. Esto sigue siendo igual a 3 veces la corriente de secuencia negativa. Luego podemos sacar factor con corrientes de la fase B y obtendríamos A cuadrado menos A. Esto que tenemos acá es justamente lo que acabamos de explicar recién, en versores. Esto mismo, pero con módulo 1. Bueno, entonces acá me va a quedar de que la corriente de la fase B multiplicado por raíz de 3 es 3 veces la corriente de secuencia negativa. Con lo cual, acá yo puedo llegar a la expresión de que la corriente en módulo de la fase B es igual a raíz de 3 veces la corriente de secuencia negativa. Ahora bien, en este caso, yo me doy cuenta de que esta corriente va a estar hacia abajo. Entonces, estaría movida esta corriente en un operador menos J, donde J viene siendo el número imaginario 1J, ¿no? Entonces, lo que estoy diciendo es que está en retraso 90 grados respecto a la corriente B. Tiene el mismo módulo que la corriente de secuencia negativa. Ahora, antes habíamos establecido que la corriente de secuencia negativa iba a ser igual para una condición y para otra. Es decir, yo ahora lo que tengo es que todas estas corrientes son, en función de la fase B, tanto la corriente de secuencia positiva de la lámina anterior como la corriente de secuencia negativa están multiplicados. Sería la corriente de la fase B sería raíz de 3 veces por la corriente de secuencia negativa en módulo, y lo mismo la corriente de la fase B era raíz de 3 veces por la corriente de secuencia positiva en módulo. Si vemos viendo la placa anterior, entonces obteníamos exactamente esto. La corriente de la fase B era raíz de 3 veces la corriente de secuencia positiva. Al igual que en el caso de la negativa, que quedaba raíz de 3 veces por la secuencia negativa. Bueno, dicho esto, entonces ahora podemos plantear que ambas corrientes son iguales. La corriente de secuencia positiva es igual a la corriente de secuencia negativa. Partiendo de la igualdad de que la corriente de secuencia positiva es igual en módulo a la corriente de secuencia negativa, y a su vez la corriente de secuencia positiva es igual y opuesta, porque como habíamos visto en los diagramas fasoriales, la corriente de secuencia positiva apuntaba hacia arriba cuando la corriente de secuencia negativa apuntaba hacia abajo. Entonces serían 180 grados de divergencia tendrían las dos corrientes, lo cual me lleva a escribir que la corriente de secuencia positiva es igual y opuesta a la corriente de secuencia negativa, y a su vez mantenemos las igualdades de tensiones. Esto entonces nos permite escribir que la suma de las tensiones de la fase B, que serían secuencia homopolar para la fase A, más A cuadrado por la secuencia positiva, más A por la secuencia negativa, es igual a la tensión de la fase C, que esto sería la homopolar más el operador A por la secuencia positiva, más el operador A cuadrado por la secuencia negativa. Recuerden que hasta aquí estamos siempre refiriendo a la fase A. Entonces, hecha esta suma, podemos darnos cuenta que podríamos operar de esta forma. Si es que resto la tensión de la fase B con la tensión de la fase C, el resultado tendría que ser 0, porque ambas tensiones son iguales. Entonces, ese resultado sería la resta entre la homopolar más el operador A cuadrado por la secuencia positiva de tensión, más el operador A por la secuencia negativa de tensión, menos la homopolar
menos el operador A por la secuencia positiva menos el operador A cuadrado por la secuencia negativa. Entonces acá ya podemos ver que la tensión homopolar se estaría cancelando con la tensión homopolar. A su vez, a esto lo podemos escribir igualando el 0, porque justamente como las dos tensiones son iguales, esa diferencia va a ser 0. Luego, esto también, digamos, esto también queda expresado justamente en que acá hay un cortocircuito, o sea, cuál es la diferencia de potencial en el cortocircuito, tiene que ser 0. Bien, luego, si es que distribuyo, quedaría el operador A cuadrado menos el operador A, es multiplicado por la tensión de secuencia positiva, más el operador A menos el operador A cuadrado multiplicado por la tensión de secuencia negativa, todo eso va a ser igual a 0. Luego, puedo separar, a un lado y al otro me llevo de la igualdad y me quedaría el operador A cuadrado menos el operador A por la secuencia positiva es igual a menos el operador A menos el operador A cuadrado por la secuencia negativa. Este signo menos sería el derivado de haber arrastrado todo este producto hacia el otro lado de la igualdad. Luego me va a quedar que el operador A cuadrado A por la secuencia positiva es igual al operador A cuadrado menos A por la secuencia negativa. ¿Qué es lo que se hizo acá? Lo que se hizo acá fue atribuir el signo negativo delante del paréntesis en el paréntesis. Entonces, el operador A queda con un signo negativo adelante y el operador A cuadrado, que ya tiene un signo negativo, multiplicado por este signo negativo, va a quedar con un signo positivo. Entonces podemos decir que la tensión de secuencia positiva es igual a la tensión de secuencia negativa. Esto nos da pie para abrir la siguiente igualdad. La tensión positiva, como decíamos, iba a ser siempre la que diese la FEM. Entonces, para la tensión de secuencia positiva, yo puedo escribir la FEM generador menos la corriente de secuencia positiva por la impedancia de secuencia positiva del generador. Esto va a ser igual a menos la corriente de secuencia negativa por la impedancia de secuencia negativa del generador. Recuerden, la tensión de secuencia positiva es la FEM menos la caída interna, pero la tensión de secuencia negativa tiene FEM. ¿Por qué? Porque en el caso de secuencia negativa, la FEM no existe, debido a que la FEM solamente tiene el sentido de giro de la secuencia principal, que sería la secuencia positiva. Entonces acá no tenemos FEM y solamente restamos la caída interna. Ahora, esto que tenemos escrito aquí, escribirse de esta otra forma. La FEM va a ser igual a la corriente de secuencia positiva por la impedancia de secuencia positiva menos la corriente de secuencia negativa por la impedancia de secuencia negativa. Luego, si nos acordamos que la corriente de secuencia positiva era igual y opuesta a la corriente de secuencia negativa, puede reemplazar de esta forma. Este menos I2 puede ser reemplazado por la corriente de secuencia positiva con signo positivo. Entonces, quedaría la FEM va a ser igual a la corriente de secuencia positiva por la impedancia de secuencia positiva más la corriente de secuencia positiva por la impedancia de secuencia negativa. Esto me permite entonces despejar la corriente de secuencia positiva. ¿De qué forma? Haciendo la FEM dividido la suma de las impedancias de secuencia positiva y negativa. Hasta acá estamos perfectos. No tendría que aparecer la homopolar porque hasta acá vimos que no puede haber circulación de corrientes homopolares por acá. Entonces no va a aparecer la homopolar. Por otro lado, esto, escrito de esta manera, lo podemos llevar a la corriente de falla. Si yo digo que la corriente de falla era o la corriente B o la corriente C, ya que ambas concurren a la falla, entonces lo que estoy diciendo es que la corriente de falla o la corriente de la fase B va a ser raíz de 3 veces la corriente de secuencia positiva. Esto viene de las igualdades que calculamos anteriormente. Entonces, si multiplico por raíz de 3 la corriente de secuencia positiva, sería multiplicar por raíz de 3 el resultado que obtuvimos hace un rato. Entonces, esto sería la FEM de secuencia positiva dividida la impedancia de secuencia positiva más la impedancia de secuencia negativa multiplicado por raíz de 3. Ahora, lo que nosotros tenemos acá admite una equivalencia de circuito, y esa equivalencia de circuito podría ser lo que tenemos aquí. La FEM
la impedancia de secuencia positiva, la impedancia de secuencia negativa. Como dijimos, las dos corrientes eran iguales y opuestas. Secuencia positiva, secuencia negativa, iguales y opuestas. A su vez, dijimos también que las dos tensiones de secuencia positiva y secuencia negativa eran iguales. Entonces, ¿qué es lo que voy a tener? La corriente sería erogada por la fuente en este sentido. A ver si me permite, dibujamos la flecha. Ahí está, este sería el sentido en el cual va a circular la corriente. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Entre este punto y este punto tengo que tener cortocircuito. Entre este punto y este punto, acá voy a tener la tensión de secuencia positiva. Y esto está bien, es claro, porque lo que tengo es la FEM menos la caída interna. Si yo veo que FEM es la que propulsa la corriente de cortocircuito, entonces la FEM tiene el mismo sentido que la corriente. Lo que quiere decir es que la FEM está subiendo su potencial desde este polo hacia este polo, pero como la corriente circula en este sentido, la caída interna sería un potencial más alto de este lado, un potencial más bajo de este lado, con lo cual estoy teniendo, junto a lo que decía antes, la tensión de secuencia positiva va a ser la FEM menos la caída interna, y 1 por Z1. Ahora, ¿qué pasa con la tensión de secuencia negativa? Es decir, si yo veo acá los potenciales van a ser tales que este punto va a tener un potencial más alto que este, o sea que esta flechita sería hacia abajo. Ahora, ¿qué pasa con la tensión de secuencia negativa? La tensión de secuencia negativa va a estar puesta en bornes de la impedancia Z2. Esto sería aquí. Ahora, ¿hacia dónde va a ir la FEM? La tensión, perdón. Esa tensión va a tener sentido hacia arriba. ¿Por qué? Fíjense que si yo llevara, debido a que hay un cortocircuito, este borne y este borne es común, este borne y este borne es común. Yo podría llevarme todo esto acá. Entonces esta FEM en sentido hacia abajo, si yo llevara todo el circuito para acá, también me tendría que quedar coincidente con el sentido de esta FEM. Pero por otro lado, la corriente que circula en todo el circuito es la misma. ¿Por qué es la misma? Porque la corriente de secuencia positiva habíamos dicho que es igual en módulo a la corriente de secuencia negativa. Entonces por acá podríamos plantear que está circulando la corriente de secuencia negativa. La secuencia negativa de corriente es igual en módulo, es opuesta en sentido. Entonces, ¿esto cómo se soluciona? Si es que nosotros ponemos el signo negativo acá y multiplicamos por la corriente en este sentido, entonces podemos considerar que ambas corrientes circulan como si fuese un circuito serie. Eso sería lo que me permitiría decir que ambas corrientes tienen el mismo módulo, debido a que en un circuito serie las corrientes tienen el mismo módulo. Bien, hemos hallado de esta forma la representación de circuito para la falla bifásica aislada de tierra. Hemos hallado también la manera, la acción para encontrar el módulo de la corriente de falla. Con esto cerramos el desarrollo teórico para el cortocircuito bifásico aislado de tierra.